Madre mía, la que se ha liado con Ander Cell y Kerem Bürsin. Si es que todavía hay gente que habla de ellos como si no hubiera pasado nada. Pero tranquilos, porque he pillado algo que os va a dejar con la boca abierta. Atención, porque el documental que ha salido revela su secreto. ¿Pero qué secreto? Porque a ver, todos sabemos lo que pasó. Salieron juntos, nos enamoraron a todos, las fotos, los viajes, las miradas, era la pareja perfecta. Y de repente, ¡pum! Que si no se hablan, que si ya cada uno por su lado, que sí, un montón de líos que nos dejaron a todos con la cabeza hecha un lío. ¿Y ahora qué sale en este documental? Mira, para ser honestos, yo me esperaba un refrito de lo que ya sabemos. Que si los rodajes, que si la fama, que si el estrés, lo típico que se dice cuando una pareja de famosos rompe. Pero no, esto va mucho más allá. Parece que el documental se centra en el momento exacto en el que todo empezó a ir mal. Y no solo eso, sino porque. Lo que yo creo que está pasando es que alguien ha decidido que ya era hora de contar la verdad. Porque sí, hay mucho salseo y mucha especulación, pero cuando una pareja tan querida se separa, la gente quiere respuestas. Y este documental, al parecer, las da. No es solo un repaso de sus momentos bonitos, que también los hay y para que engañarnos nos encantaban. Pero el meollo está en las entrevistas, en las imágenes que no habíamos visto. Parece que hay conversaciones, detalles de sus discusiones, de las presiones que tenían. Mucho se rumoreaba sobre si era la distancia, si era la familia, si eran los contratos, pues al parecer ha sido un cóctel de todo eso. Y lo más fuerte es que parece que ellos mismos han dado luz verde a que se cuenten estas cosas. Eso sí que es un giro. Porque claro, si te paras a pensarlo, ¿qué ganas tienen ellos de remover todo esto? Pues yo sospecho que hay una intención detrás. Quizás quieren cerrar el capítulo de una vez por todas, de forma oficial. O quizás quieren que el público entienda que no todo es tan bonito como parece en la tele. Que detrás de las sonrisas hay trabajo, hay sacrificios y a veces simplemente no funciona. Y hablando de no funcionar, ¿quién no se acuerda de las veces que nos hacían creer que todo iba sobre ruedas? Las fotos sonrientes, los te quiero en directo. Nos vendieron la moto entera. Y ahora, este documental, es como si nos dijeran, oye, que esto era más complicado de lo que pensáis. Yo creo que esta es la clave. No es solo el cotilleo barato, es la desmitificación de la relación perfecta. Y yo, la verdad, lo agradezco. Me gusta cuando las cosas se ven un poco más reales, aunque duela. Porque al final, son personas, ¿no? Y las personas tenemos nuestros problemas, nuestras idas y venidas. Lo que sí me pregunto es, después de todo lo que se va a contar, ¿cómo van a reaccionar los fans? Porque hay fans muy fieles, y no sé yo si les va a sentar bien que se revele algo que igual les rompe la imagen que tenían de ellos. Porque vamos a ver, la vida de un actor famoso no es fácil. Están todo el día expuestos, cada paso que dan, cada cosa que dicen se magnifica. Y si además tienes una relación y quieres mantenerla en privado, es casi imposible. Y este documental, al parecer, va a ser como una ventana indiscreta a todo eso. A los momentos en los que la presión era insoportable, a las decisiones difíciles que tuvieron que tomar. Es que me imagino las escenas y me da hasta un poco de pena por ellos. Porque, seamos sinceros, ellos dos juntos, hacían muy buena pareja. Tenían esa química que no se ve todos los días en la pantalla. Y que se haya acabado, pues es una pena para muchos de nosotros, que nos habíamos acostumbrado a verlos juntos. Pero bueno, cada uno tiene su camino, ¿no? Y si este documental ayuda a que Kerem y Ande y también sus fans puedan pasar página, pues mira, a lo mejor es lo mejor que podía pasar. Ahora, la pregunta del millón. ¿Creéis que este documental va a reavivar el amor entre ellos o, por el contrario, va a dejarlo todo aún más claro y van a seguir caminos separados para siempre?